Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es martes 30 de junio del año 2020. En este momento tenemos en Asunción una sensación térmica de 17 grados. Y ahora mismo son las 17 horas y 4 minutos. Bueno, esta tarde hubo bastante viento fuerte, por lo menos por lo que vi, e inclusive estuve levantando, me pasaron unos videos. Estamos hablando de una antena de radio Ñemby caída y un feroz árbol que se cayó por una casa en San Lorenzo. Bueno, eso es por un lado, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestro clima por momentos violentos. Bueno, otro tema que quería comenzar a tocar con ustedes es lo siguiente. El día de hoy, el señor Eduardo Sánchez, del Centro de Ayuda a Enfermos de Cáncer, presentó una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo recepcionó el senador Enrique Baqueta, presidente del jurado. La denuncia es contra las magistradas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Fernanda García de Zúñiga. Básicamente tiene que ver con denuncias que habían hecho gente del Centro de Ayuda de Enfermos al Cáncer con relación a unos medicamentos que se habían comprado, que no se habían usado, que están vencidos, etc. Inclusive ellos habían identificado a dos funcionarios del Ministerio de Salud en aquel entonces. Estamos hablando de José Ruiz Díaz y de Federico Gil. Básicamente la situación que se da con los enfermos de cáncer es que, aparte de las peripecias y las penurias que tienen que estar pasando, tratando de sobrellevar su enfermedad de alguna manera, resulta que otra vez entramos en la cuestión de los medicamentos. Otra vez entramos en usos, manejos raros, dudosos, oscuros, que tienen que ver con medicamentos. Y en este caso en particular estamos hablando de enfermos de cáncer. O sea, todos estamos de repente conmovidos por el tema de la pandemia y por el COVID, pero como ya dije varias veces, en lo que va del año tenemos aproximadamente 20.000 muertos y de COVID tenemos 15 o 16. Incluso esta gente del Centro de Ayuda de Enfermos al Cáncer también tiene su contabilización de gente que está dentro del grupo, digamos. En estos últimos meses han muerto 20 personas, muchas de ellas no recibiendo sus medicamentos oncológicos. Eso también eso también implica complicidad en la muerte de compatriotas. La corrupción mata. Varias veces hemos tocado ese tema y hemos dicho, pero a veces de repente parece que es muy etéreo el tema de la corrupción y no se ve su lado tangible, no se ve su lado concreto y no se ve su lado humano. Pero la corrupción mata. O sea, ¿cuánta gente que está metida en los contubernios de insumos médicos, en el tema de los medicamentos, que el medicamento tiene que venir de Brasil, proviene de la India, que el estudio que se tiene, que se tiene que hacer de la calidad de los productos utilizados en los medicamentos no se los hace? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos provocando en nuestra ciudadanía? Eso es sanguinario, eso para mí es crimen de lesa humanidad, porque por más de que no se los vea, por más de que a lo mejor no se sienta, por más de que a lo mejor el director, que es el que toma el que toma la decisión y es el que decide coimear, no coimear, cobrar, no cobrar, etcétera, no ve la cara humana de todo esto. Y esto sí tiene caras humanas y sí tiene personas detrás. Eh, y a pesar de toda esa situación, otra vez uno va confiado en la justicia, porque dicen, pues siempre, como siempre mencionamos, uno menciona tal cosa, dice tal cosa, y lo primero que te dicen de forma falaz muchas personas es, y presentar pues tu denuncia. Si tanto ahí, si tanto te plagueas, presenta tu denuncia. Acá están, denuncias presentadas como tiene que ser, en forma. Y al final ahí tenemos que pasar la primera peripecia, que es
eh, pasar el embudo de el Ministerio Público, donde generalmente y muchísimos casos se cajonean. Y de eso podemos hablar en otro momento, pero saben perfectamente que en muchísimos casos están cajoneados. ¿Para qué miércoles tanto nos desafían a la ciudadanía a que presentemos, ¿no?, las denuncias pertinentes y al final van a simplemente dormir en los cajones? E inclusive la dormida en los cajones, el cajoneamiento de las denuncias tiene su razón de ser, porque tranquilamente no pueden nomás archivar por archivar o desestimar por desestimar, porque ahí sí vamos a tener una opción y un recurso de ir al Poder Judicial a justamente discutir que efectivamente sí hay un caso para investigar, como ya ocurrió un par de veces en el Poder Judicial. Entonces, es un tema engorroso, es un tema complicado. La corrupción y la impunidad están en todos los lugares donde asomemos o asomamos la nariz. Ese nomás es el punto. Y de vuelta, volviendo al caso de Eduardo Sánchez, nomás la situación esta que se da. No suficiente la penuria, el dolor y el viacrucis que están pasando estos enfermos de cáncer, con la falta de medicamentos, con medicamentos vencidos, con medicamentos no controlados, resulta que hacen las denuncias y al final jueces deciden simplemente dejar sin efecto eso. Estamos hablando de vuelta de las magistradas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Fernanda García, que sería bueno que a la ciudadanía, si hay un caso, hay un caso, o realmente esta gente del Centro de Ayuda a Enfermos del Cáncer simplemente está mintiendo, porque sería bueno, hay que comenzar a hacerle seguimiento a todos los casos y a todas las situaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, y también un tema importante que tiene su repercusión dentro del ámbito de la política, en el concepto, me gustaría decir con orgullo la política pública, pero bueno, estamos hablando en este caso de la política, politiquería. Bueno, y vamos a ir profundizando este tema. Estamos hablando de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos hablando de los funcionarios de carrera y esta situación que se está generando con la senadora Lilian Samaniego, que aparentemente quiere modificar la situación del escalafón de estos funcionarios, que al final es todo una claque, que entre ellos se cierran, etcétera. O sea, todo eso es un discurso eh, dorando la pildorita, simplemente para abrir las compuertas para que correligionarios, urreros y seccionaleros puedan acceder y entrar con tranquilidad en la función diplomática. Y ya pasamos varias chambonadas y varios bloopers con algunos personajes políticos que se hacen de diplomáticos y que nos hacen pasar vergüenza en el exterior. Tenemos varios casos de eso y ustedes perfectamente recordarán. El último que conozco, no me acuerdo el caso de en Argentina, que le estaba, el funcionario le estaba especulando a la secretaria y al final la secretaria grabó todo y fue no sé, un blooper internacional. O sea, vamos a cuidar por lo menos la imagen que damos hacia afuera y realmente yo quiero potenciar a los funcionarios que de carrera están preparándose, dedicándose, estudiándose, esforzándose. Eso no significa que alguien que venga de afuera no tenga esa misma capacidad, pero ¿quién se va a encargar de controlar ese tipo de situación? O sea, tenemos ya experiencias pasadas que todos los ministerios y todas las entidades son feudos de prebendas, dádivas y regalos y situaciones de condescendencia con correligionarios. O sea, yo quiero entender bien qué es lo que se quiere hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores, qué es lo que se quiere hacer con la Cancillería. ¿Se quiere realmente poner, qué sé yo, gente de mayor calidad, qué sé yo, que tengan maestría y posgrado en el exterior? Bueno, listo, ahí sí sería bueno comenzar a discutir. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Bajar nomás el nivel de escalafón y meter gente sin estudios, sin preparación y sin idoneidad en el área diplomática y en el área comercial. Esa es la situación. Esa es la parte que realmente sería bueno ir profundizando. Y este es un tema que vamos a ir tocando porque es un tema que nos compete a todos los paraguayos. Tenemos que comenzar a tener personas idóneas en las diferentes funciones
de la función pública, dicho sea de paso, las diferentes funciones de la estructura del Estado. Y de eso nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil, tenemos que ir asumiendo cada vez un mayor protagonismo y cada vez una mayor responsabilidad. Si llegamos a este tipo de situaciones que a nosotros mismos nos molestan y nos preocupan, a veces a mí me genera una cuestión de rabia, pero esa bronca que es inclusive doble, porque no es solamente la bronca de la culpa del otro, sino cuando te das cuenta que tenés bronca por la culpa del otro y también por tu culpa. Y en este caso en particular, la situación en la que está hoy inmersa el país, con corrupción por todos lados, por caos por todos lados, con declaraciones juradas de funcionarios públicos que no hay ni uno pobre, no hay ni uno pobre. O sea, me alegro por ellos realmente. Lo ideal es que toda la ciudadanía y todo el país tengamos los niveles de manifestación de bienes y de declaraciones juradas que estos funcionarios públicos que encontraron un nicho para hacerse ricos en este país. Esa es la situación que hay que exponer, digamos, por un lado. Después, y una cuestión que queda ahí, simplemente lanzo la pregunta al aire porque yo creo que en algún momento hay que profundizar un poco más también. ¿Qué tiene que ver con los 2.000 millones de endeudamiento del Estado, del endeudamiento de nosotros para esta pandemia? Y una cuestión bien sencillita, que ya lo lanzo al aire y sería bueno que en algún momento, vamos a ir profundizando, pero en algún momento alguna autoridad agarre los guantes y explique un poco. Resulta que la mayoría de los pagos que se hicieron, o sea, la mayoría, todos los pagos que se hicieron en guaraníes. Que sé yo, o las compras de los alimentos, los kits y compañía, me imagino que se hizo todo en guaraníes. La gran pregunta que uno se hace es, che, ¿y dónde hicieron las operaciones de cambio? Estamos hablando de 2.000 millones de guaraníes, perdón, 2.000 millones de dólares. ¿Dónde se hicieron las operaciones de cambio? Que yo sepa, por ejemplo, el BID o el Banco, eh, el Fondo Monetario Internacional no te habrá prestado en guaraníes, te prestó en dólares, o sea, se recibió los dolarcitos. ¿Y cómo se hace ese tema? ¿Cómo pasó de los dólares a los guaraníes? Es una linda pregunta que sería bueno, por ejemplo, que alguien nos responda cómo funciona ese mecanismo, porque a veces con movimientos en el mercado de cambio de 5 millones o 10 millones de dólares, ya se mueve el tipo de cambio para arriba o para abajo de una manera espectacular. ¿Y cómo haríamos con 2.000 millones de dólares? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se cambió? ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Es una pregunta que queda picando, pero vamos a ir profundizando, digamos, al respecto con relación a eso, porque para mí es importante. La otra cuestión tiene que ver con la reunión que ayer tuvieron eh, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, creo que estaba el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, y si mal no recuerdo, el viceministro de Tributación, el doctor Oscar Orue. Y al final resulta que terminadas las conversaciones con la fiscalía, con el equipo de delitos económicos, los superfiscales, etcétera, la fiscala hace qué sé yo, hace una entrevista a Huawei, porque no es una entrevista abierta, parece que era una entrevista entre su community manager nomás y ella, ¿verdad? Pero bueno, Huawei agarra el micrófono y Huawei está hablando frente al público, ¿verdad? Pero eso creo que está mal. O sea, si va a ser una conferencia de prensa, tiene que ser una conferencia de prensa abierta para todos, ¿verdad? O sea, tenemos todo derecho a la información. Pero bueno, de todos modos, alguien le hizo una pregunta ahí, que hacía de periodista, que si mal no recuerdo, estoy casi seguro que era Elida Favole, y le responde la fiscal. Pero lo más importante, esto que estoy diciendo es como anécdota nomás para simplemente ir machacando lo que tiene que ver con el acceso a la información irrestricta sobre la gestión de la función pública, que todos los empleados públicos y las autoridades públicas tienen que meterse en el chip de una manera u otra. Pero cerrando paréntesis, ¿qué es lo que me preocupó de la fiscala? Que ella agarra y da énfasis en que no va a quedar en impunidad las declaraciones juradas que no tengan correspondencia de los funcionarios públicos. Las declaraciones juradas que se publicaron
que de repente no tengan consistencia, que no correspondan a la realidad. Lo que pasa es que varias veces ya le escuché a la fiscala general, a Sandra Quiñones, hacer grandes elocuencias, grandes arengas, diciendo esto no va a ocurrir y no va a pasar y no voy a permitir, y termina todo en grandes chambonadas. Yo recuerdo una de las últimas declaraciones que dijo, él no se les ocurra luego llamarme a mi teléfono celular porque no les voy a atender a nadie para que se les libere con el tema este de la cuarentena. El primer caso al día siguiente que ocurrió creo que fue el de Karim Salum, que no solamente le llamaban por teléfono, sino que envió una fiscala para que le haga el check-out, el check-in, le sirva de taxi y le abra camino para llegar a su casita. O sea, lastimosamente nomás, y es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y ahí sí voy a tener que parafrasear a Gustavo Leite, que tiene razón en algo. Estas autoridades están totalmente con credibilidad cero. Y eso sí es una situación bastante alarmante, esa sí es una situación bastante compleja, porque es doloroso nomás que a menos de 2 años resulta que Marito no tiene credibilidad, Benigno no tiene credibilidad, Hugo Velázquez no tiene credibilidad, y así podemos ir mencionando una cantidad de autoridades. La cuestión nomás ahí es la siguiente, resulta que cada uno está en una función tremendamente delicada y sensible. Y resulta que Hugo Velázquez, por ejemplo, está con la reforma del Estado. Y que yo prefiero que no se haga si él va a estar al frente. Va a salir cualquier chambonada. Y no le hacen participar a la sociedad civil. Cuando se le critica eso, y que siempre estoy criticando eso, le hace invitar a sus amiguitos del club de ejecutivo o los mismos siempre empresarios de los gremios, que no son empresarios, son proveedores del Estado, que son dos conceptos muy diferentes que ya hablamos alguna vez. Vamos a tener que ir diferenciando con el tiempo lo que son empresarios ET, lo que son emprendedores ET y lo que son simplemente proveedores del Estado que porque por chonguismo resulta que se les da el laburo y el trabajo. Esa es la situación. Bueno, eh, no sé, bueno, continuamos. Entonces, para mí es un tema que se tiene que agarrar y encaminar. Tenemos que buscar la transparencia. Yo creo que son nuevos tiempos, nuevos momentos, que los políticos que tengan la habilidad de leer los tiempos se van a posicionar. Y los políticos que creen que van a seguir haciendo a la antigua, atropellando como sea todas las disposiciones legales y atropellando a toda la ciudadanía como si fuésemos que somos de tercera, cuarta o quinta clase, y se van a encontrar con un problema. Se van a encontrar con un problema que tenemos que... ¿Está? A ver. Bueno, la verdad que quiero seguir hablando sobre ese tema, pero bueno. Estamos en línea con el diputado Raúl Latorre. Buenas tardes, diputado. Sí, buenas tardes, Hugo. Ya un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de Chacora. Gracias, diputado. Diputado, hoy presentaste ¿qué es? Un proyecto de ley, algo que tiene que ver, creo que lo denominaste manos limpias, para que gente que haya tenido algún tipo de antecedente dentro de la función pública ya no pueda ejercer ningún tipo de cargos. ¿Cuál es la situación real de eso? Sí, de hecho que es así, Hugo. El día hoy presentamos este proyecto de ley Manos Limpias que busca evitar que los corruptos ocupen los espacios de poder. El proyecto plantea que quienes fueron condenados por un crimen de corrupción en el ejercicio de la función pública no puedan candidatarse para ocupar espacios. Plantea específicamente una modificación del artículo, o sea, plantea legislar sobre el artículo 197 de la Constitución Nacional, que versa sobre las inhabilidades para presentarse como candidato. Es el primero de un paquete de proyectos de ley que vamos a presentar en este sentido, porque todos somos conscientes, Hugo, del grave problema de corrupción que tenemos en nuestro país, con diferentes casos y denuncias que toman conocimiento público prácticamente a diario
Y desde ese punto de vista tenemos que ahondar esfuerzos y poner todo nuestro empeño, nuestras ideas, nuestro tiempo en buscar medidas para combatir la corrupción. Y de eso se trata Manos Limpias. En primera instancia, los afectados por este primer proyecto de un paquete de leyes que vamos a presentar son los diputados, los senadores, los concejales municipales y los intendentes. Yo estoy convencido, Hugo, de que el estudio que se está dando de la carrera del servicio civil también tiene que plantear temas importantes de inhabilidades para el ejercicio de la función pública para quienes cometen crímenes, para quienes defraudan la confianza de la gente en el ejercicio de la función pública. Y a fines prácticos, lo que plantea Manos Limpias es que si una persona fue condenada, eso sí, con una condena firme y ejecutoriada, más allá del tiempo que va a tener, que vaya a prisión o que va a tener una medida sustitutiva, después de terminar esa condena, se pueda aplicársele una condena de inhabilidad en el ejercicio de la función pública de hasta 20 años. Entonces, ponerle que Juan Pérez fue preso 3 años, 5 años, a posteriori de esos 5 años podría tener hasta 20 años de inhabilidad para candidatarse para estos espacios de poder. El pensamiento es sencillo, Hugo. Así como existen personas que defraudan la confianza de la gente, existen paraguayos honestos, responsables y preparados que están esperando su turno para asumir estas responsabilidades. Ahora, diputado, dijiste que esto forma parte de una etapa o de un conjunto de otros proyectos de leyes en este sentido. ¿A qué no me voy? Porque acá vos estás tocando 4 ítems principales. Por lo que veo, todos son electivos, por ejemplo. Y después tenés los famosos cargos de confianza, cuando entra el amigo, y después entra tipo onda ministro o viceministro, y de todos modos tienen un poder bastante interesante en muchos casos, ¿verdad? Absolutamente. No, de hecho que sí, Hugo. La cuestión es que nosotros estamos abordando específicamente el artículo 197, inciso 2 de la Constitución Nacional. Este proyecto busca legislar específicamente sobre ese artículo constitucional. El artículo constitucional se refiere a las inhabilidades para plantear sus candidaturas para diputados y senadores. La ley orgánica municipal plantea en el artículo 25 que las inhabilidades para la candidatura de concejales e intendentes municipales van a ser las mismas que para los senadores y diputados. De esa forma, legislando sobre este inciso de este artículo constitucional, específicamente nosotros ya estamos abarcando esos 4 cargos que son 4 cargos importantes de representación que ejercen un poder real en la República. Volviendo a lo que estabas diciendo, es así, es el primero de un paquete de leyes que tiene como norte y como objetivo evitar que las personas que defraudan la confianza de la gente ocupen los espacios de poder. Este es el primero y esos son los espacios que abarca. Ahora, por un lado escuché algunas respuestas con relación a tu planteamiento en general. El planteamiento es bueno, digamos, porque marca una hoja de ruta que seguir, digamos. Ahora me dijeron que de hecho están luego técnicamente inhabilitados, por un lado. Por otro lado, si vamos al tema de los condenados, realmente y es cierto, muy pocos condenados hubieron hasta ahora dentro de lo que es el sector público, digamos. La mayoría o queda blanqueado en instancias del Ministerio Público o inclusive, no sé cómo se llama eso, que llegan a un arreglo ahí, tipo sentencia en suspenso, una cuestión así, ¿verdad? Hay 2 puntos. Están inhabilitados en el marco de la condena, Hugo. Entonces, a Juan Pérez le condenaron por 3 años por el sitio, un número 3, 5. Sí. Termina esa condena, Juan Pérez puede volver a candidatar sin ningún impedimento. Lo que plantea Manos Limpias está bien, cumpliste tu condena 3 años, pero hubo 20 años más, no vas a poder ejercer un espacio de representación. Ese es el espíritu de Manos Limpias, por un lado. Por otro lado, lo que decís, y la verdad que se habla de eso, yo prefiero evitar hacer comentarios con respecto al funcionamiento. Tenemos que entender que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos. Todos tenemos que aportar desde nuestro ángulo.
Condenar a los culpables es responsabilidad del sistema judicial, es responsabilidad del Poder Judicial y otros actores. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde legislar en una línea que respete la Constitución Nacional, que tenga una armonía constitucional, de manera a convertir la corrupción y en este caso específico a poner trabas, a dificultar que las personas con antecedentes de corrupción ocupen espacios de poder. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y ese es el ángulo de aproximación. Ok, y dentro de ese plan de trabajo que ustedes tienen, diputado, o sea, ¿quiénes presentaron realmente? ¿Presentaste vos y quién más? ¿Alguien más contigo o cómo es? Yo, mi conciencia, y estoy convencido de que vamos a tener respaldo a la gente en este sentido. Es un proyecto que solo firmé yo, Hugo. Ok, ¿y cuáles son las ideas de las siguientes etapas que vendrán, por ejemplo? Yo no me gustaría detallar demasiado, ser demasiado específico en este momento, Hugo, pero sí tiene que ver con el hecho de ser más incluyente en cuanto a la inhabilidad generada para ejercer los espacios de poder. Empezamos con este proyecto que legisla específicamente el artículo 197 y a partir de eso abarcamos a los parlamentarios, a los concejales e intendentes. A futuro lo que buscamos es que los diferentes grupos sean incluidos. Ahora, diputado, ¿y quién sería el órgano encargado de inhabilitar, por ejemplo? O sea, aparte de la condena, digamos que corre, digamos, estamos en el país ideal y corre el Ministerio Público, corre la justicia y se le condena, qué sé yo, lesión de confianza, 4 años. Termina los 4 años, o sea, ¿quién se encarga de aplicar realmente eso? ¿El Tribunal Superior o quién? Bueno, normalmente las inhabilidades, quienes impiden que pueda correr una candidatura particular, es una potestad de la justicia electoral. Ok. Y en el caso ese que te mencioné, porque ese es solamente electivo, y los casos administrativos, o Y sea, eso todavía no está legislado, como es parte parte del plan de acción, por decirlo de alguna manera, está pensado como parte del paquete de leyes, pero eso ya va a tener que ver fundamentalmente con la función pública, con el ejercicio de la función pública. no, pues sería un tema interesante, ya que se está tocando el tema también abarcar los dos frentes, ¿verdad? Uno el electivo y otro el administrativo. Hugo, yo estoy convencido de lo que estás diciendo y forma parte del diseño o del camino que queremos trazar, porque, como bien decís, este es un primer paso, ¿verdad? Decía el primer hombre que empezaron un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Decía, yo estoy convencido de que este es un primero, a lo mejor pequeño, pero gran paso en una dirección que busca generar un nuevo paradigma en el cual las personas corruptas no puedan ejercer los espacios de representación. Eso va a ser una lucha importante. Vamos a requerir de mucho apoyo de la gente, mucho apoyo de los medios de comunicación y ya agradezco el interés en este proyecto, pero es una lucha que comienza. No, lo importante es todo lo que vaya en pos de la transparencia y de ayornarnos a los nuevos tiempos, de buscar una gestión pública lo más eficiente posible y que realmente sume a la ciudadanía del país. O sea, eso creo que nadie, o sea, hoy estamos todos más conscientes de eso, ¿verdad? Y yo suelo decir inclusive varias veces, yo creo que parte de toda esta situación que estamos viviendo es culpa también de nosotros, la ciudadanía, ¿verdad? Que no nos involucramos probablemente lo necesario y lo suficiente, digamos, como para tener mayor protagonismo en todo lo que tenga que ver con las cuestiones cotidianas de la vida política del país, ¿verdad? Sin entrar necesariamente en cuestiones de partidos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero la ciudadanía tenemos que tener un mayor protagonismo y también este tipo de cosas que estás planteando marcan una hoja de ruta interesante, digamos, que por lo menos dificultarle un poquito más al maloso, que no le sea tan fácil tranquilamente instalarse 10 20 o 30 años tranquilamente. Ese es el desafío, Hugo. Y sí, nosotros esperamos el apoyo ciudadano en este proceso. Hay que ser sincero, no a todos les gusta esto y es natural. Van a existir resistencias, pero yo estoy convencido de que si tenemos el apoyo necesario fundamentalmente de la ciudadanía, vamos a poder dar este primer paso y también yo soy de los que creen que el primer paso
en toda jornada, en todo camino, en todo viaje es el más importante. En muchos casos el más difícil, pero fundamentalmente el más importante. Y si nosotros empezamos a caminar en esta dirección, el resto de las situaciones se van a lograr. Excelente, diputado. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. De ya un gusto compartir con toda la audiencia de Chaco. Muchas gracias, diputado. Abrazo. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida. Desde la ciudad de Asunción, emite la 1330 del diario. Hemos creado un café para tus momentos más especiales. Nuevo Nescafé Gold, tostado y molido. Ahora estoy pensando hoy toda la tarde, mientras que trabajaba, ¿qué podemos hacer? Se me ocurrió algo. A la perfección. Llámame cuando puedas. Característico y toda la excelencia en aroma y sabor. Disfrútalo en sus 3 intensidades. Nuevo Nescafé Gold, tostado y molido. Ahora para filtrar. Nescafé, for the moments that matter. El deporte motor es una pasión. Por eso, en Radio Chaco Boreal le damos la máxima cobertura, con toda la información, las notas y la actualidad. Pasión Tuerca. Pasión Tuerca. Con la conducción de 2 verdaderos especialistas, Jorge Basualdo y Osmar Aquino, quienes te traen todas las noches lo mejor del deporte motor nacional e internacional. Ya volvemos enseguida. Tuerca. La pasión del deporte motor se vive en la 330 de amplitud modulada. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Hola amiga, ¿cómo estás? Superada. ¿Cómo? ¿Superada? Sí amiga, más que nunca, superada. Ah, como el suavizante de ropa. Superada, me encanta. Porque mis ropas ahora están siempre suaves y perfumadas. Por más tiempo perfumada. Entonces yo también estoy superada. Superada es mi elección. 100 días de perfumación en tus prendas. Probalo. Para escuchar online la 1330, ingresa en www.desteparaguay.com o en www.chacoboreal.com.py. Esto es Artículo 26. A26. Con el análisis crítico de Hugo Portillo. Sin censura. Sin censura. Justicia, economía, política y lo que el momento actual lo requiere. ¿Qué sé? Bueno, continuamos con artículo 26. Estábamos recién hablando con el diputado Raúl Latorre sobre un proyecto de ley interesante. Yo sé que sí, probablemente le va a molestar a varios en algún momento, pero ojalá realmente tenga el acompañamiento, como bien lo dijo el diputado, de la ciudadanía y de sus compañeros, sus correligionarios y sus colegas parlamentarios y sus colegas políticos, ¿verdad? O sea, de todos los partidos. Porque al final es para sumar para el país. Es el tema fundamental que tenemos que ir instalando. Y acá realmente van a tener trascendencia y proyección política a partir de ahora los que quieran jugar realmente con las cartas sobre la mesa. Con la posición de una ciudadanía alerta, de una ciudadanía comprometida y de una ciudadanía activa, las cosas van a ir cambiando y eso es lo importante. Simplemente para mencionar eso. Sí, realmente creo que en el proyecto de ley del diputado, y como ya lo mencioné, habla solamente de cargos electivos. Para mí realmente también tienen que entrar todos los cargos que tienen que ver con cuestiones de confianza, cuestiones de cargos administrativos, etc. O sea, un ministro, por ejemplo, no puede tener antecedentes, no puede tener vicios, no puede tener dudas sobre su anterior gestión. Y sobre eso, por ejemplo, voy a tocar ahora un caso en particular. Voy a hablar de Dani Durán, ministro de la vivienda, o sea, urbanismo, vivienda, etc. Ministro de la vivienda. Bueno,
¿qué planteó él o en qué está Dani Durán? Bueno, Dani Durán está en el tema de que quiere sacar un proyecto de ley de declarar emergencia nacional, el tema de las viviendas. Y ahí entramos en una cuestión, o sea, como concepto genérico puede ser que sea interesante, pero vamos, por ejemplo, a hurgar un poquito más los números. Él habla y dice que hay 104.000 pedidos de vivienda que él tiene contabilizado. En primer lugar, me gustaría saber cómo pueden llegar a esa cantidad de pedidos de vivienda, para ser más transparente. Por otro lado, resulta que dice que está construyendo o está entregando 6.000 viviendas por año. Yo realmente puede ser que esté equivocado, a lo mejor no me involucré lo suficiente, pero yo no recuerdo que ya se hayan entregado 6.000 viviendas. O sea, uno. Dos, resulta que dice que no, si hacemos 6.000, podemos hacer 10.000 y estamos capacitados para hacer 12.000. Como si fuera nada. Pero ¿qué pasa ahí? Se va a presentar como un proyecto de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que significa eso, ya sabes? Usar la plata a tontas y locas sin control. Porque ese control a posteriori, ese ya no es control. Ese ya es ser testigo del robo y ser testigo de la corrupción nomás. Eso no es control. El control es previo, no es después de. O sea, no es cuando ya. Ese ya es testigo. Cuando el que ve ya y que se fue el motochorro con tu bolsón, ese es testigo. Así nomás. Bueno, resulta que estamos hablando de 12.000 viviendas año que dice que quiere hacer él. A un promedio de $12.000 cada vivienda. A mí me parece medio muchito porque estamos hablando de viviendas económicas o súper económicas o como le quieran llamar. Estamos hablando de 84 millones de guaraníes hoy, que sería bueno también, o sea, para no entregar cualquier cosa, y resulta que al final, después de 3, 4 meses, se fisura todo, se marca todo, el techo no funciona, filtra, etcétera. O sea, son cuestiones que tenemos que ir evaluando bien y analizar adecuadamente y no así nomás a la apurada, que esto, lo otro, como si fuera nada. Bueno, ¿y a qué vamos con todo esto? Vamos a hacer un pequeño cálculo, que inclusive en la entrevista no quiso hacerlo, ¿verdad? Estamos hablando de 12.000 viviendas año que él quiere hacer por $12.000 por vivienda. Estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares en viviendas económicas. Es muchísima plata. Cuando se le pregunta de dónde van a sacar el dinero, y no sé, eso es cosa de Hacienda. O sea, le tiró el fardo al amigo Benigno. O sea, de vuelta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y encima, yo no sé cómo quedó ese tema de Dani Durán, que directamente a través de no sé qué disposición, directamente le quería dar a una empresa el tema de este tema de los complejos de Mariano Rocalonso, que supuestamente se iban a comprar al precio que, o sea, perdón, iban a vender al precio que compraron, etcétera. Si mal no recuerdo,